La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Les decía que el tema de fondo hoy es el análisis de la coyuntura que hace la Universidad Nacional. Uno de sus investigadores es don Carlos Carranza, que nos acompaña esta tarde en Matices. Si no me falla la memoria, la segunda vez que está con nosotros en Matices, don Carlos. Don Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Randall, un placer estar en Matices, segunda vez que compartimos y un placer. Además, señalo que el programa Matices, cuando voy para el trabajo a las clases de la tarde, escucho cuando esperando la pieza final. Bueno, hoy va a tener que escogerlo usted, don Carlos. Claro, vaya preparándose. Pero bueno, ¿ustedes hacen ese estudio cada cuánto? Nosotros hacemos ese estudio entre 3 y 5 meses. Esta vez, por cuestiones administrativas, duramos un poco más, pero el estudio siempre corta, casi siempre, al 1 de mayo. Por eso el informe, si vos ves, hay temas en los cuales tal vez estos días se han modificado algunas cosas, pero es un informe que se hace cada 4 meses y se hacen 3 al año. Y cuando hay, como dice la palabra coyuntura, cuando hay elementos especiales, hacemos un cuarto informe de coyuntura. Ahora, si me permitís, también el programa va a escribir artículos más de fondo sobre la parte de coyuntura, qué ha pasado en los últimos años en Costa Rica, dónde estamos, y va también a escribir sobre temas internacionales en los próximos meses, pero siguiendo este tipo de trabajos, que es uno de los elementos centrales del programa. Es un análisis cualitativo, ¿verdad? Es cualitativo, es un análisis que se basa en 3 factores. Uno, parte del programa de gobierno del partido ganador. 2, del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente, y el mensaje del presidente a la presidenta, porque ya tenemos 12 años de trabajar, que analiza, a partir de eso analiza cuáles son las acciones. Esta vez hemos agregado un poco de los elementos de hechos relevantes que han pasado en los últimos meses, porque no ha sido una coyuntura cualquiera, es una coyuntura en la cual posiblemente ha habido mucho movimiento de situaciones, movimiento de fuerzas, y eso obliga a agregarle otros elementos para hacer este análisis de tipo cualitativo. Don Carlos, bueno, ustedes toman 3 grandes temas, ¿verdad? Uno es un gabinete en cambio, el otro es distintos conflictos y situaciones de debate presentes en la sociedad costarricense que afectan al gobierno, y tercero, los sectores gubernamentales entre conflictos y decisiones para la acción pública. Son como los 3 grandes temas. Los 3 grandes temas, esos son. Si quiere, como tenemos buen tiempo, de aquí más o menos a las 3 y 10 de la tarde, que vendremos después con la sección patrocinada de Vivir Bien, vámonos a meternos en cada uno. Con mucho gusto. Empecemos por un gabinete en cambio, y el primer tema que tocan ustedes es la política fiscal. Bueno, es que creo que hay que diferenciar aquí, hay 2 partes que hay que señalar. Primero, si tomamos ya en retrospectiva el gobierno, uno verá que este gobierno ha cambiado casi la mitad de sus ministros, ha hecho cambio de viceministros, ha hecho cambio en presidente de instituciones autónomas. Pareciera que, sin definirlo tan claramente, el presidente paulatinamente, ya sea por hechos especiales o por situaciones críticas, ha ido cambiando su gabinete, y ya en este segundo año tiene un gabinete totalmente distinto. Solo pongo 2 o 3 casos. Si uno ve el caso del MOP, comienza con un ministro y a cierto momento dice hay que hacer un corte, todo lo que se venía señalando sobre el MOP no va en este camino, va en este otro camino. Ese es un caso. El otro caso fue el incidente del ministro de Trabajo, para poner una situación, y uno de los más polémicos que ha cambiado su tonalidad es el de ciencia y tecnología, que quiso hacer una ley de radio, televisión, etcétera, para un ministro más dedicado a la ciencia y la tecnología, que más dedicado a actividades productivas. Entonces hay un recambio de fuerzas. Pareciera que hay un recomodo fuerte en el gabinete de don Luis Guillermo. Lo que no cambian, podría decir uno, son las figuras estelares. Me refiero al ministro de Hacienda, me refiero al canciller, etcétera. Mientras en la presidencia tuvimos un gran cambio de la ministra de Presidencia, uno más activo, aunque en silencio, pero muy activo, el anterior ministro, a uno más tranquilo, más sopesado, y hemos tenido 2 ministros de la presidencia diferentes. En síntesis, posiblemente ha habido un reacomodo de fuerzas y una revalorización a lo que uno podría decir de parte del presidente. Pero me llama la atención esto que usted agrega, en el sentido de que las figuras siguen siendo las mismas. Por ejemplo, no sé, don Mariano Figueres no es ministro.
es director de una agencia de inteligencia que es subordinada al Ministerio de la Presidencia, pero aún así es una persona muy cercana al presidente y es noticia, don Mariano Figueres, durante estos 2 años. Víctor Morales Zapata no es ministro, es diputado, pero todo el mundo le asigna, inclusive dentro del gabinete en algunas ocasiones, la figura casi del ministro de la Presidencia de esta administración en la práctica. Es que todo gobierno siempre tiene figuras especiales. Y no es un tema solo costarricense. A veces un presidente tiene lo que podemos llamar su grupo de gente más cercana, su grupo más cercana, más relacionada con él. Si uno, por ejemplo, pone un caso clásico, el caso de Estados Unidos en la época Nixon. En la época Nixon, todo el mundo dice el secretario de Estado era Henry Kissinger. Yo le diría, no, en la primera etapa no era Henry Kissinger. Ahí estaba. Hay ciertas arterias fundamentales que el presidente maneja. Y ahora que usted dice de esos dos señores, yo diría que el tema de seguridad al nivel ese lo maneja el presidente directamente con don Mariano Figueres. Es decir, es un tema que tiene que ver con posiblemente con terrorismo, narcotráfico, con temas álgidos para el país que el presidente maneja como un tema. Y no es ahora. Si uno ve la administración Arias, también se manejaba en la misma forma. Una figura tal vez no tan vistosa como Mariano, pero sí de ese tipo. Y en el caso de Víctor Morales, yo creo que es un triple rol. Es un rol de, a veces, cercanía al presidente. En otro momento es un rol de lejanía en ciertos temas. Y en otro, un negociador a nombre, ya sea del gobierno o cercano al sector cooperativo. Entonces son figuras que están muy cerca del presidente. Siempre hay que distinguir una cosa en política, en un gabinete. Hay el gabinete formal y lo que puede llamar la estructura paralela, que tiene cierta influencia o poder. Yo ubicaría a estos dos ciudadanos que se me pregunta en una esfera de mucha influencia, de mucha relación directa con el señor presidente. Ok, ahí desde el gabinete, en cambio, en el tema de seguridad también ustedes lo refuerzan, donde hubo un cambio de ministro también en seguridad pública. Lo que pasa es que fue un cambio diferente. Fue un cambio porque el ministro quiso irse a ser magistrado. Es decir, ahí no hubo un cambio en el sentido estricto, hubo una figura. Lo que nosotros señalamos tal vez es 3 cosas que yo quisiera dejar claro. ¿Dónde están los 3 grandes problemas del gobierno para tal vez comenzar este intercambio? Sí, claro. Uno es... sigue siendo un tema fundamental. El tema de déficit fiscal es un tema en el cual no hay solución, que hay un gran conflicto, de hecho lo señalamos después en la parte posterior, pero sobre todo porque el gobierno fue modificando su tónica de los primeros días en el año, hace 2 años, a lo que hoy señala. Es decir, en una primera etapa el gobierno creyó que con elementos administrativos podía salir de la situación, ahora metido ya en la búsqueda total de una reforma tributaria. De hecho, desde el año pasado uno ve ese cambio. Entonces, el tema del déficit es un problema fundamental, pero ligado a que posiblemente las afectaciones no sean tan fuertes en este gobierno, sino quien ejerza el poder en el 2018. Entonces, ese es el primer gran problema que nosotros vemos. El segundo que vemos es el tema de seguridad, pero no me estoy refiriendo a seguridad pública. Ok. Lo estamos refiriendo al tema de violencia. El país viene en una escalada de violencia muy fuerte. Hay una política de seguridad pública bastante adecuada, pero la seguridad en términos de violencia doméstica, en términos de número de personas muertas, en términos de ley de accidentes, estamos señalando que eso es un tema de política global de gabinete que tienen que buscarle alternativas. No es tema de un ministerio, sino que es un tema de todo el gabinete e intersectorial, para llamarlo de una forma más correcta. Claro, que sería temas de seguridad pública ciertamente, pero también hay temas de justicia, de cárceles, de hacinamiento, de políticas sobre hacinamiento, tiene que ver con migración también, tiene que ver con atención social, tiene que ver inclusive, y no sé, don Carlos, si ustedes lo extendieron hasta este alcance, pero que no necesariamente tiene que ver con el Poder Ejecutivo, porque la justicia muchas veces pasa también por el Poder Judicial. Pasa por el Poder Judicial y pasa por instituciones autónomas que deberían tener una política muy importante. Me refiero a la política, por ejemplo, de INAMU, la política del PANI. Es decir, que el tema de violencia también tiene que ver con 2 o 3 poderes y en las que hay que tomar decisiones en una especie de acuerdo común en el tema de violencia. ¿Por qué? Porque a veces uno convierte la violencia en un tema
solamente diario, lo convierte en un tema cotidiano. Pero la violencia se está convirtiendo en un factor en la sociedad costarricense. Y uno ve que hasta algunos conflictos simples a veces terminan en violencia en diferentes lugares. Además, ligado a que se ha perdido el sentido de la vida, y esto es un tema un poco filosófico, porque a veces la muerte ya no se ve como se veía antes. Y eso es muy grave para una sociedad que comienza a darle importancia como aceptación a la muerte. No es que no nos tenemos que morir, pero hay que morirse en el momento que corresponde, no por de elementos de violencia, de uso de fuerza, etcétera. Ese es el segundo nivel. El tercero, que es un problema ya casi permanente de Costa Rica, lo decíamos muy corto ahora que antes de entrar en el programa, que nos saludamos. Así como tenemos congestión vial, el tema de infraestructura vial es global. Pero aquí hay que pensar que el país tiene un problema de infraestructura, no solamente en carreteras, sino en puertos, que por dicho, en puertos ya se comienzan a hacer algunas cosas, y en temas de aeropuertos. Estamos con un problema de infraestructura colapsada, en la cual habrá que pensar en un plan futuro de contingencia de más largo plazo. Yo escuché al presidente cuando vino aquí cerca de los estudios de Monumental al famoso puente, pero digamos la Platina para que todo el mundo se entienda. Sí, a la Platina. A la Platina, y le dijo el ministro, estas son las tareas que tiene que hacer. Yo creo que son correctas las que dijo el presidente, pero falta más de pensar en futuro. ¿Cuáles cosas vamos a dejar para futuro? Habría que pensar que este gobierno debería dejar un plan de contingencia bien pensado para que el siguiente gobierno tenga dónde partir. Y segundo, todos los estudios, además del que ya se está haciendo para el aeropuerto, para tener un poco de salidas en la materia de infraestructura. El Banco Interamericano de Desarrollo, en los estudios y la CEPAL, ha demostrado que uno de los grandes problemas de Costa Rica de competitividad no es salarios, es el tema de infraestructura. Sí. Porque usted sacar una mercancía de una parte a otra es un problema. O moverse usted como simple peatón, a veces es todo es muy complicado. Tomar 3 o 4 buses, no hay concordancia donde para uno y otros, hay una gran distancia, y si paga un taxi para la gente promedio es muy alto. Entonces hay que buscar alternativas en esa área. Esas 3 áreas son importantes. Alguien podría preguntar, ¿tocaron empleo? Pero eso ya lo tocó el programa de coyuntura económica, entonces nosotros no lo tocamos. Pero también uno podría agregar que el tema de desempleo es un tema presente y constante en la sociedad costarricense. ¿El tema de las relaciones exteriores? El tema de las relaciones exteriores, nosotros creemos que ha habido un manejo adecuado, que hay una presencia con nuevos países con los que estamos abriendo en Oriente, en el sudeste asiático, y que el tema migratorio va a ser una constante para Costa Rica. Y esto no es un tema de culpa de gobierno, sino es un tema mundial. Estamos en flujos migratorios muy fuertes. Es decir, ha habido a nivel mundial un movimiento por diferentes fuerzas. En una parte del Medio Oriente, en una parte de África, y algunos problemas regionales que posiblemente las migraciones van a pasar por Costa Rica como uno de los puntos correspondientes. Vamos a tener que buscar mecanismos internacionales en relación con eso. Yo creo que ya ha dicho algo el gobierno, pero es un tema que puede tener más repercusiones para nosotros. No podemos verlo como un tema de un mes o 2 meses, sino que va a haber como flujos en ciertos momentos que posiblemente nos va a afectar en esa situación. Si uno ve el caso de los africanos, verá que no es una nacionalidad. A veces no se sabe el conjunto de nacionalidades que hay presentes. Además que en ese tema hay grupos que manejan muy fuertemente el tema de migración. ¿Por qué? Porque hay intereses que a veces quieren que la gente migre. Y si uno ve el tema, por ejemplo, lo compara con España, las famosas pateras que hablan los españoles, los pequeños barquitos, para que me entiendan muchas y muchos oyentes, esos pequeños barquitos también se daban en España y llegaban a Celía, a Mebla, o llegaban a la otra parte de España. Entonces, es un caso que se da, los problemas que tiene la Unión Europea. Es decir, es un tema que hay que tenerlo como una política de Estado importante, presente para Costa Rica. Claro, también hay, creo yo, desde mi percepción, que hay un cambio cualitativo en cuanto a las migraciones. Desde el año pasado hacia atrás, siempre que en Costa Rica decíamos migración, nos estábamos refiriendo, el referente imaginario era Nicaragua-Costa Rica, es decir, eran los nicaragüenses que se venían a Costa Rica, en algunos casos los colombianos. Pero hoy yo creo que el brinco simbólico que hemos dado desde lo cualitativo es entender que es una migración sur-norte, ¿verdad? No de un país en particular, sino de un grupo enorme de población, de los africanos que llegan
al sur del continente, y Costa Rica está exactamente en el puro centro, con un vecino, por cierto, poco amistoso, digamos, que nos hace además no poder dejar pasar a la gente como si no la viéramos, como hacen un montón de países en América del Sur. Sí, ahí el problema es que tenemos ahora migraciones de grandes cantidades de personas. No son ni 50 ni 100, son como los flujos migratorios que hubo, como vos decías, de una época en Nicaragua. Ahora son algunos hasta mayores a esos flujos que eran claro. de Nicaragua. Y además porque esa gente contrata una serie de servicios y tiene un cierto nivel que está dispuesto a vender en su país natal, sea su misma fuerza de trabajo, vender bienes o otras formas. Entonces, esos grupos son más presentes. Y en el caso de Costa Rica, creo que además de eso, creímos que estábamos inmunes a ese tipo de cosas. Y en un momento a otro nos tomó, creo que hemos comenzado a tomar medidas importantes en ese campo. Hay que hacer más esfuerzos. Y además lo que hizo en cierto momento interpelar para que nos apoyara una figura moral como el Papa es importante, porque a veces con el mayor respeto a los países desarrollados a veces son sordos ante ciertas situaciones. Así es. De hecho, ¿qué le parece en este tema la decisión que tomó Costa Rica de la mesa política del SICA? Bueno, es que el SICA había que tomar una decisión fuerte en ese momento. Uno sabe que a veces Costa Rica, cuando se firman tratados, Costa Rica es un país que los cumple casi, en el caso de Centroamérica, muy fuertemente. Pero cuando a veces pedimos el factor recíproco, no lo tenemos tan fuertemente. Entonces, es muy importante que Costa Rica tomara una posición fuerte, porque no quedaba otra salida. Creo que alguna gente lo vio mal, pero había que entender que no era el cierre de relaciones comerciales como se pudo ver, sino que era un tema más bien del tema migración. Y creo que nosotros en el caso de mecanismos de integración centroamericana tenemos que mantener una posición fuerte, porque hay, como lo dijiste, un país vecino que siempre nos trata de bloquear en diferentes situaciones. Sí. No analiza las causas, sino que si es Costa Rica ya tiene un casi no. Sí, es que es interesante porque el resto de países, en el caso de los africanos, llegan a Brasil. El resto de países por los que pasa pueden dejar pasar y hacerse la vista gorda. Costa Rica es el único que no puede, porque tiene una pega en la frontera norte, entonces no lo puede hacer. También tocan ustedes la política de salud. Es que en política de salud decimos que en un primer momento el gobierno, con ciertas cosas que hay, no dio elemento preventivo que trató en cierto momento, y la presión política hizo que el ministro tuviera que salir a la Asamblea Legislativa y hacer una campaña intensiva. Creo que hay momentos cuando comienza a haber situaciones de drama de 1, 2 o 3 personas que mueren, hay que tratar de hacer una política de ataque a eso. Uno no puede esperar a tener un cuadro tan amplio, hay que ser preventivos. En política pública hay que atacar ciertas contingencias fuertemente. Y creo que la enseñanza ahí en salud es que evidentemente salud no hizo las políticas tal vez en el momento, luego sí ha actuado, uno ve las campañas que se está haciendo con el SICA, con otras cosas, pero no fue una política clara en un primer momento, no fue una política evidente. Sí. Y en política de salud, en temas tan complejos como eso, se requiere actuar casi ipso facto. ¿Por qué? Porque comienza un problema y luego se convierte en toda una situación dura para el país. Está hablando de la influenza, por ejemplo. Sí, la influencia, el Zika, todo sí, donde todos lo decíamos, los que no somos médicos, y tal vez vemos esto un poco más como el común de los ciudadanos, decíamos, pero llevamos un montón de muertos. Si no, es lo esperable. A eso se refiere con que en política pública uno no puede decir, esto es lo esperable. No, en política pública no se puede esperar. A partir de 2 o 3, usted tiene que comenzar a actuar. Sí. Y ojalá, con solo ver los primeros síntomas, que hay muchos criaderos, que hay tal problema, y entonces una primera campaña de llamado a atención que vaya como en niveles para que la población esté preparada. Vea que ahora sí se tiene. Cuando se dice ese anuncio, no baje la defensa. Eso significa que ahora se tiene una política permanente en el área, pero eso le costó arrancar al Ministerio de Salud. Al otro gran tema es distintos conflictos y situaciones de debate. Los grupos sindicales y las huelgas. Este ha sido uno de los temas más polémicos de esta administración, que en algún momento fue considerada como muy cercana a los sindicatos, ¿verdad? Luego vienen huelgas de un sector sindicalista separado completamente, y hoy intentan desviar, don Carlos, el punto de inflexión sobre otro poder de la República. Bueno, es que hay ahí, vamos a decirlo así, hay 2 temas que yo diferenciaría. Uno, las luchas que han impulsado, que han sido luchas de cierto tipo,
Creo que son luchas, tratar de ver su presencia, de fortalecer su capacidad. Hay un juego de fuerzas desde sindicatos hasta las cámaras. Eso hay que tenerlo muy claro en este juego de poder, de grupos de presión, de grupos de interés, movimientos sociales, en los cuales están presentes. Pero en el caso de los sindicalistas, yo creo que ha cambiado la agenda. Es que el tema de empleo público se convirtió para ellos en un tema fundamental. Un principio en el cual van a defender su punto de vista. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de enfrentar a cualquier reforma. Y entre los sindicalistas habría que hacer una diferencia. El grupo Pacha Justa, que está al vino, ha sido muy claro que está dispuesto a sentarse, y eso es un avance. Y el grupo Busco ha tenido una posición más dura en ese tema. Pareciera que están jugando una posición más de enfrentamiento. Creo que la última huelga les permitió manejar cierta capacidad organizativa que no tenían hace años. Sí. Y tal vez, como soy un poquillo más de edad, cuento, 1.70 veía cuando el sindicalismo se movía en hospitales, en ciertas escuelas y colegios. Esta vez lo lograron fuertemente ellos. Entonces, posiblemente eso hace que tengan una medición política diferente. Ahí hay un enfrentamiento porque no todo el tema es del Ejecutivo, también es una decisión de la Asamblea Legislativa, porque en un primer momento, cuando el grupo oposición llega ahora a la Asamblea, quería meter una serie de medidas fuertes de cierto tipo, y hubo un enfrentamiento que se está dando, no solamente entre los dos poderes, sino que hay fuerzas políticas moviéndose en el tema de empleo público. El movimiento sindical se está convirtiendo en un tema importante, pero si me permitís, Randall, agregar 3 o 4 que son importantes. Adelante, sí. El tema de diversidad es un tema que está presente ahí en Costa Rica. El otro tema que está presente es que uno ve ciertos fenómenos en la parte indígena que no tenemos tan claro cuál es la lucha, pero ahí está presente, lo señalamos en eso. Y la otra son movimientos que se han repetido, el tema casi siempre de Palmar, las tierras del sur, que sigue siendo un caso de conflicto. En este mismo escenario, un día Rolando González decía, es un tema que hay que buscarle alternativas más fuertes, alternativas que solucionen. Entonces tenemos 5, 6 o 7 conflictos de tierra. Agréguele uno que ya pasó, pero que estaba presente, la escasez de agua, que es un problema importante. Todo eso hace un panorama de conflictos de diferente tipo. Y en otro nivel, el tema, aunque menor, el maltrato animal. El más fuerte, evidentemente, es el tema de empleo público, y el tema también, que habría que ponerlo a la par, de reforma fiscal, que están ahí presentes como gran situación de enfrentamiento entre grupos sociales. Don Carlos, el tema del empleo público, no sé si ustedes lo analizan, y si no, pues le pido su criterio en el sentido del manejo que ha tenido el Poder Ejecutivo sobre este punto. Pareciera en algún momento que el Poder Ejecutivo le ha dado armas a Busco para pelear, y las armas a Busco para pelear es que el presidente diga que no quiere una ley de empleo público que signifique 55,000 despidos. Ahí de una vez usted le dio el principal argumento a Busco. Y además el surgimiento de fuerzas opositoras como Liberación Nacional, que pretende hoy negociar con los sindicatos, particularmente con Busco. Es que el tema de empleo público no es nuevo. Permítame de señalar rápidamente, yo fui miembro de 2 comisiones de eficiencia del Estado, y en las 2, más en el gobierno de Arias Sánchez discutió, pero le puedo decir que en las comisiones COREC 1 y COREC 2 de los 90 discutió. El tema es que hay que buscar un modelo de empleo público que tenga eficiencia, eficacia, calidad adecuada. Lo que habría que tratar es de llegar a acuerdos que diga, bueno, hasta dónde llegan los límites de crecimiento del empleo público, cuál es el diseño que queremos institucional para comenzar a replantearlo. Y la otra parte, que es la parte más compleja, es la parte de cómo buscar sistemas más homogéneos en la parte salarial. Eso es un tema complejo porque toca a diferentes grupos y a diferentes sectores. Entonces, el tema es muy fuerte. Ahora, yo creo que ahí la polarización va al Ejecutivo muy fuertemente, pero también va de una parte, no todos los partidos de oposición, sino algunos que han tratado de hacer diferentes proyectos de cambio correspondiente. El tema del empleo público creo que también pasa por qué tipo de bienes y servicios debe manejar el Estado, cuáles servicios deben ser mejores y cuáles no. Ahora, hay instituciones que habría que repensarlas actualmente, cómo funcionan, y la otra parte que habría que pensar, si no hay que mover gente de un ministerio a otro, de una institución a otra, sin perder los derechos laborales, pero sí buscar qué hay que reforzar y qué no hay que reforzar. Porque hay instituciones que usted y yo a primera vista podríamos decir,
se cierran y podemos trasladar gente del mayor nivel técnico a este nivel, en la parte operativa tal cosa, en la parte de tal tipo otra cosa. Pongo solo un caso. Cuando uno ve las penurias de trabajadores de Incofer, uno dice, ¿por qué no hay traslados de otros ministerios, aunque sean acuerdos en convenios? Es decir, hay que buscar formas que eviten el conflicto, que eviten salidas más a lo costarricense y que logren fortalecer capacidades. La otra parte que sí hay que hacer, de mi punto de vista es ya personal, es que hay que tener mayores indicadores de evaluación de desempeño del empleo público como elemento y el tipo de servicios que se da. Eso sí hay que hacerlo. Lo que pasa es que para mí la dimensión del proyecto que en cierto momento se presentó por una parte de la oposición y la posición del gobierno lleva a un enfrentamiento que no es conveniente en ese tema. Hay que discutirlo, es un tema, yo lo decía en otras actividades, de mediano plazo. No es para hacer una vía rápida, es para tomarnos unos 8 meses, un año, y decir, no podemos llevarlo a 5, 7 o 10 años, porque evidentemente es un tema que requiere alternativas ahora, pero alternativas que logren por lo menos una negociación mínima en cierto sentido. Sí, a veces pareciera que estamos condenados a una guerra de trincheras, como en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que avanzaban 100 metros cada mes y quedaban 10.000 muertos en el camino. Claro. Ustedes también resaltan el tema de la diversidad sexual como un punto de conflicto constante. Claro, porque uno nota que hay diferentes posiciones. Con respecto a todos los grupos, el país no es homogéneo. Es un país heterogéneo. Usted y yo podemos tener ciertos criterios, ciertas formas de vida, pero no todos piensan igual. Es un país que hay que darnos cuenta y verlos, que es una pluralidad de posiciones en diferentes temas. Se acaba de botar un mito histórico, no somos igualiticos. No, somos diversos. Sí, tanto en el ingreso, tanto en las formas de vida, tanto en las cosas. Podemos comer de diferentes posiciones gallo pinto. Sí. Pero otra cosa es como vemos el mundo. Son dos cosas diferentes. Podemos dos personas gozar de ciertas cosas, pero no tener la misma visión de cosas. Costa Rica tiene que autoencontrarse. Y retomo a un gran pensador, a Constantino Láscaris. Decía que una parte del elemento fundamental del costarricense es entender su ser, el ser costarricense. Y creo que el ser costarricense del siglo XXI no es las formas ideológicas que teníamos en el siglo XX. O sea, lo que usted nos quiere decir es que los políticos, en general, las autoridades políticas tienen en su imaginario un ser costarricense que no corresponde con la realidad de lo que somos los costarricenses. Y yo diría que además de eso, las iglesias tienen que repensar que no solo existen las posiciones de ellos, que hay que abrirse al diálogo fuertemente. Ahí el Papa Francisco fue muy claro en el tema en cierto momento, con una inteligencia, y el doctor Cuyo también lo ha señalado fuertemente, y esa capacidad hay que construirla hoy día diferente. Las condiciones del siglo XXI no son las mismas. Además, pongámoslo muy claro, usted y yo cogemos la computadora o dos computadoras y nos dejamos a navegar y encontramos todo tipo de cosas. ¿Sí? Que eso tal vez mucha gente en su casa no lo ve porque no usa computadora, por su edad no está acostumbrado a ese tipo de cosas, pero que es un cambio sustancial de la Costa Rica. Es una Costa Rica diferente. Y velo vos sos todavía un comunicador muy joven, pero si vos coges gente de 20, 22 años, vos te quedas viendo y pensando, ¿cómo piensan estos muchachos? Así Cuando yo tengo hijas relativamente jóvenes, de 22 y 25 años, el lenguaje que a veces le ponen a uno tiene que pensar qué es lo que le están diciendo, y no son gente que no tenga educación formal, la tienen muy fuerte, sí. Pero el lenguaje de hablar de ellos es otra construcción del universo simbólico, de las formas de expresarse. Ahora vuelvo, también hay presiones en el sentido de que hay grupos que quieren reconocimiento, y cada etapa de la historia trae nuevas tareas en ese tipo de decisiones que tienen que ver con una característica de esa pluralidad y ese sentido del ser costarricense. Bueno, las iglesias, yo creo que las iglesias, pero no necesariamente la católica, sino la evangélica, por ejemplo, en esos tiempos se ha convertido en un actor de negociación política importante, porque recuerdo todavía cuando yo empecé en esto hace unos 15, 16 años, la Iglesia Católica aún era un actor político fuerte, y hoy lo es, pero hoy se le suma también la Iglesia Evangélica. Los diputados que obstaculizan proyectos en la Asamblea Legislativa hoy son evangélicos. Bueno, yo diría que son una de las elecciones de la parte evangélica, porque, sí, porque si uno ve a los metodistas, ve otros grupos, los anglicanos tienen otra visión. Los grupos más duros están ubicados en la Asamblea Legislativa, eso es muy claro, y van a tener siguiendo posiciones importantes. Entonces ellos van a negociar siempre, tratar de evitar que cambie esa concepción que ellos consideran importantes. Son una posición más conservadora, y no, aquí no lo estoy diciendo nada peyorativo,
en relación con lo que es el imaginario que ellos tienen del costarricense. Sí, que tiene que ver también con el tema de Estado laico, que ustedes lo plantean, pero a mí en la presentación me llamó mucho la atención la última frase que ustedes usan en ese resumen. Dice, el nudo se soltará con la intervención del enfoque de derechos humanos, que cuesta tanto integrar en la discusión política del país. Es que, o una de dos, nos salimos de los convenios internacionales con todas las cuestiones. Y pasamos a la Corte Interamericana. Gana. Lado, sí. Sí, claro, ese es el punto. Y ahí en una de las láminas yo recuerdo que planteamos actores internacionales, tal vez no lo hicimos tan fuerte, solo hablamos de la OCDE, pero aquí puedo decir que la Corte y otros organismos van a estar teniendo los ojos sobre Costa Rica. Y las decisiones posiblemente van a ser muy fuertes. Lo que usted tuvo en Matices, el director legal ayer sí, es muy claro en ese tema. Posiblemente las consultas van por ahí en los alcances de una serie de acuerdos que Costa Rica ha firmado. Vea que Costa Rica también en otro tema, en temas étnicos, es firmante del acuerdo de Durban. ¿Y quién se recuerda que éramos firmantes de ese tipo de acuerdos? Costa Rica es un país que firma muchos acuerdos, muchos asuntos de derechos, pero después nos olvida. Uno podría pontificar en contra de eso, pero ahí está la legalidad. La legalidad dice que Costa Rica, cuando firma un tratado, está asumiendo todas las condiciones plenas, salvo que haga alguna excepción en algún tema. Dice, tenemos algunos comentarios en Twitter. Luis Carlos Ortiz le manda saludos, don Carlos Carranza. Edgar Mata dice un saludo al profesor Carlos, interesante el análisis de coyuntura, deja al descubierto nuestras falencias. Tenemos un Estado desarticulado que no trabaja con un mismo objetivo, tanto ni en lo social, cultural, económico, ni infraestructura. El POAS dice gran análisis hoy en Monumental, es una cátedra, y le hace una pregunta que ahorita se la quiero plantear. Ayer, justamente cuando estaba don Marvin Carvajal aquí, el director jurídico de Casa Presidencial, hubo una respuesta a una de mis consultas que a mí me llamó poderosamente la atención. Gran parte del programa se basó en la opinión consultiva que le pide Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, después de que hablamos sobre esto y de lo que era mi percepción de lo que estaba pasando, que era justamente que se le estaba llevando con un instrumento muy poco usado, que son las opiniones consultivas, se le estaba llevando un tema a la Corte Interamericana para que la Corte nos respondiera lo que ya sabemos que nos va a responder, con el fin de generar una justificación para que se regulara por decreto desde el Poder Ejecutivo o se le pusiera plazo a la Asamblea Legislativa. Eso es lo que yo creo que va a pasar, y don Marvin me dijo, bueno, efectivamente, más o menos esa es la lectura que hacemos. La siguiente pregunta fue, ¿esta no es una forma de burlar a la Asamblea Legislativa? Una Asamblea Legislativa ciertamente entrabada, inoperante y un montón de cosas. Esto también constituye un cambio en la coyuntura, es decir, hoy la Corte Interamericana directamente influye, digamos, en el tema FIF, pone en jaque instituciones costarricenses que quisieron rebelársele, como la Sala Constitucional. Ahora el gobierno ha optado por usar los instrumentos de consulta, de opinión consultiva a la Corte Interamericana para burlar, digamos, el nudo gordiano que tenemos en la Asamblea Legislativa, don Carlos. Es que ahí hay que partir de un elemento que, sin ser jurista, es importante. Las condenas no es al Poder Legislativo, las condenas son al Estado costarricense como un todo. Sí. Entonces, el elemento consultivo es sacar el tema del país, pero volverlo para que venga ya con resolución. ¿Por qué? Porque sin condena. Sin condena. Ajá. Ok, porque dice, miren, esta resolución que sienta jurisprudencia se va a alentar a los atestados. Entonces, lo que puede decir la Asamblea puede ser muy interesante, pero se estaría rompiendo la parte normativa. Y eso es un elemento fino de enfrentamiento político suave. Sí, pero a mí me llama la atención porque nunca se había utilizado el tema de las opiniones consultivas. No, porque tal vez el gobierno Chinchilla tenía otra posición distinta. Sí, así es. Entonces, en ese tema, y diferente a la posición de don Oscar Arias, que era del Estado laico. Si uno recuerda la visita de don Oscar Arias al Vaticano, fue una visita dura. Fue decirle, mire, yo pienso esto y esto y esto. Sí. Y entonces, ahí había un recambio de los gobernantes. Entonces, es un tema en el cual posiblemente el elemento externo nos va a presionar. Y hago dos analogías. Ve aquí la Corte y ve aquí algunos temas la OCDE. La OCDE vino, habló con todo el mundo, dijo, las sociedades anónimas tienen que tener registro tal COPS, pero son que van a ser de un órgano de alta calidad técnica. Entonces, estos dos organismos y otros más pueden tener una presencia en ese empate histórico que hay en Costa Rica en ciertos temas. Sí, es que es curioso porque como nuestros partidos terminan 0-0 con 11 jugadores y se van a eternos tiempos extras, ¿verdad? Es como si nos fuéramos a una tanda de penales y nadie mete goles. Entonces seguimos eternamente en tandas de penales hasta que a alguien se le ocurrió traer a alguien que tire una moneda,
que ha sido en algunos temas la Corte Interamericana, en otros temas la OCDE, y finalmente podría ser esta herramienta, que efectivamente este gobierno lo está usando como una herramienta de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, un descubrimiento que empiecen a usar otros gobernantes en el futuro con el fin de burlar a veces, por lo menos con la Corte Interamericana en temas de derechos humanos. Imagínense, el Estado laico no es un tema en esta administración, para este gobierno, no. Pero puede ser que para el entrante lo sea. Y si eso le va a generar una enorme discusión en la Asamblea Legislativa futura, pues mejor piden una opinión consultiva y tienen cierta jurisprudencia para presionar políticamente y decir, vean, es que si nos demandan, aquí hay una violación de los derechos humanos por tener religión oficial, por ejemplo. Sí, ese es el punto. Y además agregaría que es una forma de las nuevas formas de legitimidad internacional. Y aquí, si me permitís un pequeño comentario. Las nuevas formas de legitimidad internacional dicen que muchas cosas no se dan en el mismo país, se dan por la presencia de organismos internacionales. Pongo dos ejemplos. Uno ve las resoluciones de la Corte de la Haya, de la Corte Interamericana y otros organismos. Uno ve que tienen una gran presión sobre cierto tipo de países en ciertas políticas. Y pongo otro plano. La presión de unos que no son organismos internacionales, pero sí son de influencia, cuando Amnistía Internacional o Greenpeace dicen algo, claro, o toman acciones. Un gobierno de Japón ha tenido atascado su sistema de información por la presión en cierto momento de Greenpeace, o gobiernos muy duros a veces del Medio Oriente han bajado la posición en ciertos temas. Cuando le van a quitar la vida a alguien, lo han dejado salir, han buscado alguna alternativa que baje la presión. Entonces, pareciera que el hacer gobierno, aunque ya estaba dicho en otras épocas, no solamente es una cuestión nacional, es una cuestión hoy día de mayor presencia internacional. Así como se habla de las consecuencias negativas de alguna gente, este elemento puede tener a veces elementos positivos en la gobernabilidad del siglo XXI. La internacionalización es un factor que interviene también en la política nacional. Qué interesante el hecho de que hayan escogido a Luis Guillermo Solís como enemigo de los tiburones, una ONG o un grupo de ONGs, le genera presión política interna que inmediatamente determina las decisiones políticas del país, y no es, digamos, un organismo internacional reconocido como tal, sino es un actor político coyuntural, digamos, por las situaciones. Pero bueno, ustedes también tocan otros factores como el sector agropecuario, las demandas de los productores, el tema de los factores climáticos que tienen que ver con la sequía, por ejemplo, que se vive en Guanacaste, don Carlos. Yo creo que, si bien el gobierno ha hablado de que va a atacar el problema, yo sé que el ministro Arauz es un hombre preparado en esa área, hay que señalar un elemento importante. El país tiene que hacer esfuerzos para resolver toda la situación de recursos hídricos y otras alternativas, pensando no solamente en el agropecuario, en el sector servicios, en las comunidades. Es decir, pasarlo de un problema de escasez y conflicto a buscar alternativas. En ese tema pareciera que el país tiene que hacer esfuerzos, porque situaciones como las que estamos pasando del niño, la niña, y que nuevos fenómenos vienen, tenemos que tener mejor capacidad para dar respuesta. Nosotros tenemos que convertir a la península de Nicoya en una península más fértil, y ese es un elemento. El otro que usted me señala es que uno encuentra que siempre hay presiones de grupos de producción, de pequeños productores, llámese ahora frijoleros, llámese en otra época cebolleros. Hay que buscar una política que logre integrar al mercado nacional esos sectores de mejor forma, pero también en las condiciones internacionales de competitividad que son duras y que requiere un manejo tecnológico diferenciado en un futuro inmediato. Claro, imagínense lo que nos ha molestado el niño y la niña, ¿no? Imagínense cuando venga el papá y la mamá, nos van a poner de verdad de rodillas. Me quedan 4 minutos antes de pedirle la canción para hablar de dos temas que me llamaron mucho la atención. Uno justamente es don Carlos Soresco. Soresco un poco más grande, es energía. Creo que en energía hemos hecho cosas importantes. Estamos siguiendo políticas de largo plazo, yo sí reconozco eso, de buscar energía propia, buscar energías alternativas. Tendríamos que ver cómo seguimos disminuyendo la cuenta petrolera, aunque alguien me diga, ahora es poco porque el precio del petróleo está bajo. Eso es el punto. El punto es que las energías siempre que son de externalidad hay que buscarle alternativas. ¿Por qué hablo de energías también? Porque la energía hídrica no es que no sea importante, es vital, pero está agotando su ciclo.
y tenemos que seguir en ese tema. Ahí lo señalamos que hay que apuntarle más a energías renovables, estamos de acuerdo en esa área, que es un elemento. Y los Oresco, me parece que el gobierno tenía que haber sido más claro. No nos sirve el convenio, no nos sirve el contrato. Le agradecemos al distinguido gobierno de China haber sido más directo sin ofender al gobierno. Uno tiene en diplomacia y en comercio exterior formas de decir cosas sin enfrentar. Busquemos un acuerdo que cambie las formas de energía, que financiemos otras alternativas. Y si no tienen ustedes, bueno, busquemos un punto en el cual renegociemos el tema. Los Oresco yo creo que era algo esperado, porque evidentemente no es una energía de las que conviene al país. Sí hay que buscar alternativas, porque el país no se puede tampoco quedar sin el flujo de energía de tipo petrolero en un futuro. Claro. Y el último tema, en 2 minutos que nos quedan, el cambio de fuerzas. Ahora hay una presidencia de la Asamblea Legislativa en manos del principal grupo opositor, Liberación Nacional. Sí hay un cambio, pero creo que el reacomodo del directorio va a tener oscilaciones, porque yo diría que don Antonio Álvarez de Santi, como presidente, va a tratar de negociar cosas, de llegar a acuerdos, y el estilo confrontativo, en menos de 15 días, por eso yo le decía en el informe, el estilo confrontativo se ha bajado. Ha comenzado a buscarse alternativas, a hablarse de ciertas cosas. Lo que sí se va a dar es que va a haber mucho control sobre la acción estatal, sobre la acción de gobierno e instituciones autónomas. Los presupuestos de la República van a ser discutidos una y otra vez, y a veces el gobierno va a estar diciendo, miren, necesitamos que apruebe tal cosa, pero es un tema que se va a dar. Véalo ahora, el tema de ese cambio, se nota que el Ministerio de Hacienda hizo una propuesta de cronograma de trabajo para aprobar cosas, y casi le dijeron, no, aquí queremos 2 o 3 temas, no más. Y creo que el ministro de Hacienda, con el equipo de gobierno, tiene que pensar eso. ¿Por qué? Porque va a haber una posición más fuerte que va a medir cada cosa, pero además va a aprovechar para ser incisivo en los temas que considera que son importantes ser incisivos. Pero también va a aprovechar para aprobar la reforma antes del próximo gobierno. Eso es. Para que el desgaste político lo asuma esta administración. El desgaste político, yo creo que el discurso del presidente fue claro, del 2 de mayo, perdón. Sí. Que en una parte, cuando él cita a González Flores y cuando cita que él tiene que hacer medidas que la historia lo va a ver con otros ojos. Entonces, ahí lo dijo él. Ahí habló el historiador. Nos estaba diciendo a todos en la prosa del historiador que hay que entenderle también. Porque una es la del político y otra es la del historiador. Entonces, él habló ahí en esa parte como el historiador. Y entonces trató de decir, yo eso lo tengo, pero también quedó en una parte positiva para la historia en esa parte. Don Carlos, nos faltaron algunos temas, pero bueno, nos ganó el tiempo, pero ha sido un análisis riquísimo. Muchas gracias de verdad por haber venido hoy. Con mucho gusto. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.